Buenas noches. Están mirando el dibujito, ¿no? Bueno, qué bueno que en medio de este feriado en el que se está festejando en el país la libertad, la independencia, nosotros en esta noche y en esta cena festejamos la libertad espiritual, la verdadera libertad, ¿no? La que ha venido de Dios. Pero en estos días vamos y en este mes a festejar el cumpleaños de la iglesia, ¿no? Y es un número redondo también, son los 30 años. Ese dibujito me pidieron que lo hiciera cuando la iglesia cumplía 13 años. Y lo hice del ancho de la plataforma. El púlpito estaba de aquel lado y ahí hay unos ganchos que todavía se ven. Y de ahí colgaba desde arriba hasta la mitad del machimbre. Y entonces lo recuperé y quería mostrarles eso y pensar de alguna manera en qué significa una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Justamente esta semana un muchacho me preguntaron qué es una iglesia de puertas abiertas. Y bueno, y él no sabía qué decir. Y dijo, bueno, es una iglesia donde va uno vestido como quiera, ¿no? Y esa fue su interpretación de una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Mientras vaya vestido y no desnudo, ¿no es cierto? Te puede venir como quiera. Y bueno, está bien, y es una interpretación, y quizás muchos de ustedes tienen una idea de qué es lo que queremos significar cuando uno habla de una iglesia de puertas abiertas. Yo en principio cuando me preguntan digo que en sí significa tres cosas. Es una iglesia de puertas abiertas para que Dios entre, y es la primera razón, ¿no? Para que Dios entre. Y uno decía, pero lo lógico que Dios está dentro, ¿no? Pero a veces hay iglesias en donde Dios no está. Y entonces una iglesia o son personas con una apertura para que Dios entre, para que Dios se mueva, para que Dios haga cambios, para que Dios movilice las personas. Una iglesia en donde Dios está, como dicen la iglesia de Corintios, le habla Pablo, es una iglesia donde hay amor. Y entonces si uno se fija, encontrará que a veces uno puede reemplazar ese Dios con otras cosas, con música, con shows, con tecnología, y no a Dios, ¿no? Fíjate, vamos a mirar un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3, y habla de una iglesia de puertas abiertas. Es la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3. Y desde el versículo 7, y esta es una carta que Jesucristo escribe, o escribe Juan, dictada directamente por Jesús. Y entonces dice así el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia de puertas abiertas. Y es una iglesia en donde Dios está. Porque claro, cuando uno sigue el relato y ve la iglesia de la Odisea, es una iglesia en donde Dios ha quedado afuera. Es decir, una iglesia que tiene de todo, que es rica, que es hermosa, que es grande, que tiene el mejor sonido, las mejores butacas, pero no tiene a Dios. Y en esa iglesia de la Odisea es donde aparece Jesús a la puerta, versículo 20, estoy a la puerta y llamo. ¿Ves? Hay una iglesia en donde no está Dios. Por eso la primera apertura o una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que se ha abierto a Dios. Porque a veces nos quedamos con el tradicionalismo, las leyes antiguas y dejamos a Dios afuera y no queremos que entre y nos toque y nos cambien los bancos del lugar. La segunda idea de una iglesia de puertas abiertas es una iglesia con las puertas abiertas para que los miembros salgan de la iglesia. De hecho, la palabra eclesia, el origen en el griego, significa los llamados afuera. Es una iglesia cuyos miembros salen, ¿no? Y van a los hospitales, y van a la calle, y van a otras partes, como ahora están predicando en La Paz, y salen a San Vicente, y viajan, y salen. Es una iglesia que sale. Claro, en el latín, cuando lo toman los católicos y pasa al latín, significa los adoradores del templo, los que están adentro. Y entonces a veces cambiamos el concepto y llegamos a pensar todos que era la iglesia los que estábamos adentro, pero es la iglesia los que salen. Así que cuando salimos somos más iglesia que nunca cuando predicamos el Evangelio. Agustín leía un pasaje de Crónicas. Agustín, ¿dónde estás? ¿Se fue? Crónicas, capítulo 2:5.
Y él decía que cuando la gloria de Dios llegó al templo, se había inaugurado el templo, venía la gloria de Dios en una nube, era tal la gloria de Dios adentro que ¿qué pasó? Los sacerdotes no podían entrar. Es decir, que la evidencia de que Dios está en una iglesia son los sacerdotes que salen. Una iglesia que sale a alcanzar las personas es la evidencia de que Dios está adentro. Porque cuando Dios y la presencia de Dios está adentro, no podés quedarte. No podés quedarte con esa bendición. Tenés que salir y contar a otros a dónde está la riqueza. Y la tercera idea de una iglesia de puertas abiertas es una iglesia abierta, como decía al principio el muchacho, ¿no? A todos, a que todos entren, a que toda clase de personas entren. Yo quiero mirar en esta noche en 3 pasajes donde hay puertas abiertas en el libro de los Hechos y usarlo como una ilustración para tomar algunos principios de qué más significaría una iglesia de puertas abiertas. Pero si te vas con estos 3 conceptos, yo estoy feliz, ¿no? Un corazón abierto a Dios, un corazón que sale, tiene las puertas abiertas para salir y alcanzar a otros, y un corazón abierto para que todos entren. Y si tenés esto en claro, yo ya estoy feliz. Pero la Vere quiere que yo siga y... Bueno, en primer lugar, Hechos capítulo 12, versículo 5, desde el versículo 5 está la historia en donde Pedro es encarcelado. Y aquí está nuestra primera ilustración de puertas que se abren. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que una iglesia de puertas abiertas es una iglesia sin pausas. Sin pausas. Y dice así, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. De hecho, no le iba a sacar para librarlo, sino para matarlo, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, atate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia sin pausa. Una iglesia sin pausa. ¿Ves? Acá la iglesia estaba, dice la Biblia, hacía sin cesar oración por él. Y entonces lo que podemos ver es que no tiene pausa en el aliento. Es decir, nosotros estamos para alentarnos unos a otros. Y no hay una mejor manera de alentar a otro que orar por la persona. Decirle, bueno, estás escuchando sus problemas, voy a orar por eso. Una iglesia sin pausa es una iglesia donde todos son para uno, todos para uno. Todos se unen cuando uno tiene un problema, porque la idea es la imagen de un cuerpo, ¿no? Cuando se duele algo, cuando te duele algo en el cuerpo, cuando te duele la muela, no vas a dormir y decir, bueno, que la muela no duerma y yo descanso. El resto del cuerpo no descansa porque te duele la muela, es decir, todos están unidos en el favor del otro. Y sabes que no hay nada mejor para un siervo, no hay nada que aliente más que el saber que hay personas orando. Es por eso que cuando ves en esta historia a Pedro, él está durmiendo. Está encarcelado, está entre 2 soldados, tendrías que tener muchas preocupaciones, pero él sabe que la iglesia ora y que la iglesia no tiene pausas y que sigue orando y que sigue orando. Mirá, hay iglesias que hacen grandes pausas. No solo pausas para orar, sino que cierran las puertas de la iglesia.
En este año tratamos de contactar una iglesia en el verano y nos sorprendimos con mi esposa cuando nos dijeron que la iglesia estaba cerrada, que cerraba enero y febrero por vacaciones de Dios. Y no está mal que tomes vacaciones, tenés que tomar vacaciones de tu trabajo, todos tenemos que descansar, pero la iglesia no se puede cerrar, no hay manera. Y una de las cosas que hace Pablo en cada una de sus cartas, hablándole a los hermanos, y cada vez que empieza su carta o termina su carta, es decirle, estoy orando por ustedes, ánimo. Y cuando va terminando sus cartas dice, oren por mí, oren por mí, porque tenemos que alentarnos unos a otros. Es una iglesia que no cesa, es una iglesia que no puede cerrar las puertas, ¿no? Y no puede hacerlo porque es una iglesia de luz. En Isaías capítulo 60, y está hablando de la Nueva Jerusalén, Isaías capítulo 60, hablando de la Nueva Jerusalén, dice así, versículo 11, capítulo 60, versículo 11. Esto se repite y se aclara en Apocalipsis capítulo 21, y dice así, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti los reyes. Y Apocalipsis aclara, tus puertas estarán de continuo abiertas, porque en ti no habrá noche. Así que cuando uno se imagina la Nueva Jerusalén, o por las palabras que están en Isaías y después más específicas en el libro de Apocalipsis, cuando Juan describe la gran ciudad, dice que la gran ciudad tiene 12 puertas que son 12 perlas. Así que imagínate, ¿no? Son esféricas las puertas, pero estas puertas no tienen bisagra, o sea, no tienen necesidad de un movimiento, de cerrarse, siempre están abiertas. Ya ven, yo soy como los chicos y me imagino las perlas con el agujerito, de esa manera. Es decir, que no necesita ni siquiera moverse, ¿no? Que uno pasa por el medio del agujerito, porque son puertas que siempre están abiertas. Entonces aclara el Apocalipsis, siempre hay luz. Las puertas de la ciudad se cerraban por el miedo, como vos cerrás las puertas de tu casa a la noche y le pones candado y cerradura y otra cerradura y otra cerradura y entran por la ventana. Y se cerraban las puertas de la ciudad porque había miedo, había temor. Pero la profecía de Zacarías, que habla del nacimiento del Salvador y el Libertador, dice, nos librará de nuestros temores. Es una ciudad donde no hay miedos y entonces siempre están abiertas. Es una ciudad donde continuamente hay luz, por eso no podemos dejar de alentarnos porque hay luz. Primera Tesalonicenses capítulo 5 habla en referencia al pecado. Claro, el miedo puede ser la oscuridad que nos deje cerrados. No nos abrimos a Dios por las demandas que Dios puede dar, no abro mi corazón a los demás, no salgo porque tengo miedo de la vergüenza. Pero también dice en la carta tesalonicense que el pecado puede hacer que cerremos las puertas. Entonces dice, somos luz. Capítulo 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y se embriagan de noche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido de coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que así seamos que velemos o que muramos, vivamos con Él. Por lo cual, dice el versículo 11, animaos unos a otros. Es una iglesia que siempre ora. Son hermanos que siempre tienen el corazón dispuesto para orar, que tienen el corazón dispuesto, ahí está saliendo, veré, muy bien, para bendecir. Es una iglesia sin pausa. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Es una iglesia sin pausa. Ahora es interesante porque hay iglesias en uno dice, bueno, pero es lo más normal. Pero saben, hay iglesias en donde no se predica el evangelio.
donde se ha cambiado la predicación del Evangelio por otras cuestiones, ¿no? Y en donde se anima a las personas con una psicología tan positiva, en donde nunca se nombra el pecado. Hay iglesias no muy lejos de acá, en donde está prohibido hablar de pecado o confrontar a las personas con su pecado. No, no es la manera. Pero una iglesia que de puertas abiertas es una iglesia sin pausa para bendecir, para predicar el Evangelio. Y aunque fueron azotados Juan y Pedro, dicen, no podemos dejar de decir, dejen de decir o los matamos. Y ellos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una iglesia que no tiene pausas para predicar el Evangelio. Hay iglesias donde han llamado a predicadores, a evangelistas, porque querían recuperar la esencia del Evangelio, que era el mensaje de Dios. Nos hemos ido en historias y en fábulas y nos hemos alejado de la cruz en nuestros mensajes. Y han tenido que llamar a alguien para hacerlos volver a las raíces. Es una iglesia donde no se puede dejar de predicar el Evangelio. Y qué bueno que esta iglesia es así, ¿no? Porque si yo no predicara el Evangelio, alguien se levantaría y terminaría predicando, o alguno de ustedes tomaría a la persona que llegó y le hablaría antes que se vaya, para que no se vaya sin Jesús. Esa es la idea. Una iglesia de puertas abiertas no puede dejar de hablar del Señor. Jesucristo era así. Jesucristo era una persona que alentaba con la oración, Él estaba todo el tiempo orando por ellos. Pedro, Satanás te pidió, pero yo he orado. Muchachos, vayan en la barca a través del lago, pero yo voy al monte a orar por ustedes. Jesucristo era una persona sin pausa para bendecir, por eso lo odiaban los fariseos. Porque cuando llegaba el día sábado, que era la pausa, cuando no había que hacer nada, Jesús predicaba. Porque no hay horarios para bendecir. ¿Ven? No se puede parar. Y entonces los de la sinagoga decían, si quieren ser sanados, tienen 6 días. Vengan en esos 6 días. Y serán sanados, pero no vengan el sábado. Y Jesús los sanaba el sábado porque la necesidad era un sábado. Había alguien enfermo y lo sanaba. Él no tenía pausa y decía, mi padre trabaja y yo trabajo. Cuando mi esposa la fue convocada para ser secretaria, ¿no es cierto, Elisa? Le dijeron, tu horario va a ser de 16 a 20. Y entonces Silvia, la esposa de Hernán, cuando escuchó eso, dijo, ja, ja, ja. ¿Te van a llamar a la mañana? ¿Te van a llamar a la noche? ¿Te van a llamar de madrugada? ¿Te van a llamar los sábados y los domingos? ¿Te van a llamar cuando estés de vacaciones? Y de hecho estábamos en la iglesia de Gerardo Ferace, allá en Córdoba, y una hermana le estaba mandando un mensaje que vaya y le dé la llave para abrir la iglesia. Y entonces nos acordábamos de aquello. ¿Por qué una iglesia necesita ser sin pausa? Porque hay una necesidad grande. Porque la necesidad está en todos los horarios. Ustedes se imaginan a Dios diciendo, órenme, pero de 3 de la mañana a 5, porque de las 6 empiezo a hacer las cosas que me pidieron. Y entonces Dios está a disposición y una iglesia debe ser sin pausa, siempre dispuesto para orar, siempre dispuesto para bendecir. En el trabajo tenemos un médico que va de 10 a 11, ¿no? Y de 10 a 11 es cuando la mayoría de la gente hace el descanso, es la hora del descanso. O sea que los accidentes están o antes de las 10 o después de las 10. Y entonces cuando alguien se accidenta, no está la persona que te pueda atender. Y claro, hay un muchacho que estudió primeros auxilios y viste, llegás con el dedo todo quebrado y vos te cortaste y él te venda hasta la cabeza. Porque hay una necesidad permanente y las personas están ahí. No podés estar a disposición para la reunión, siempre tu corazón tiene que estar abierto para orar por las personas, para bendecir a las personas. Es una iglesia sin pausa porque no podemos dejar de congregarnos. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando uno mira el pasaje en el libro de los Hechos que leímos, uno podría decir que esta iglesia tenía razones para no congregarse. Su pastor no estaba. Su pastor estaba preso. Hasta podría ser una vergüenza congregarse. ¿Viste dónde está tu pastor? Está preso. Ah, qué lindo pastor que tenés vos.
Pero la iglesia estaban, ¿qué más no tenían? No tenían templo. La iglesia primitiva pensó que la primera que se reunía en el templo, que todo el mundo se iba a dar cuenta, lo que ellos se dieron cuenta, que Jesús era el Mesías, que el templo se iba a abrir, y que porque el templo era el lugar natural para reunirse. Pero del templo fueron rechazados. ¿Y entonces qué pasó? Nunca más se reunieron. ¿Dónde se reunían? En las casas. Y acá está Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos ahí. Y en la casa de su mamá, dice el relato en Hechos capítulo 12, abrió las puertas de su casa. Alternativas creativas. Una iglesia de puertas abiertas tiene alternativas creativas. Es decir, si no se puede hacer en el salón, lo hacemos en otra parte. Siempre tenés que tener un segundo lugar y no suspender las reuniones. Hiciste un programa, estuviste orando y te falló el lugar, no podés usarlo porque la iglesia está lleno de barro acá y llovió. Tenés que tener una segunda alternativa. A esta iglesia no se paró porque no tenía templo, se fueron a una casa y ahí se juntaron. Razones climatológicas. Llovió mucho, no lo hacemos. Buscá una segunda alternativa. Hacía frío, no lo hacemos. El ángel le dijo a Pedro, abrigate, querido. Ahí en ese relato. Y le hizo poner, él pensaba, esto es una visión, pero el ángel le dijo, abrigate, viejo, afuera hace frío. Y cuando él salió a la calle, que la puerta se abre por sí misma, ahí aparece la primera vez la palabra automática que nosotros usamos. Fue la primera puerta automática del mundo, aunque muchos otros habían ingeniado, los griegos y romanos habían ingeniado puertas automáticas, técnicamente automáticas. Esta fue la primera que en realidad se abrió por sí misma. Y cuando sale a la calle descubre que hace frío, que es realidad, pero que la iglesia está reunida. ¿Qué puede ser que una excusa, ¿no? Que no estén todos? Dice la Biblia ahí en el relato en Hechos que había muchos, no estaban todos. Pero que no estén todos no significa que paremos. Tenemos que seguir adelante. Yo doy gracias por esta iglesia, ¿no? Por personas con tanta dinámica, ¿no? Lo escuchás hablar a Lautaro y decir, ¿qué tiene? Hay 10 motores, ¿no? Alguien dijo que tenía el corazón de un anciano, es mentira. Tiene 10 corazones. La suma de 10 corazones normales. Porque entre sí están personas como él, no parará la obra. Como Chiche Pray, como Gustavo, como David. Es una máquina. Qué bueno que Dios ha puesto a esas personas, porque aunque no estaban todos, había alguien que decía, no podemos dejar de orar. Incluso cuando Pedro tocó el timbre para que nadie quería dejar de orar. Y estaba la respuesta. Pero ninguno quería dejar de orar. Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que no tiene pausas, que no hace pausas. ¿Amén? ¿Alguien se durmió? Hechos capítulo 14 es una iglesia sin prejuicios. Hechos capítulo 14, ahí hay otra puerta abierta. Hechos capítulo 14 dice versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para cumplir la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Esta frase me recuerda al endemoniado de Gadara. ¿Se acuerdan? Jesús le dice, cuenta cuán grandes cosas. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y acá es cuando se abre la puerta para que entren los gentiles a la iglesia. Y los gentiles eran considerados como perros para los judíos, de lo peor, ignorantes totalmente de Dios, lejos de Dios. Pero ellos dos vieron cómo se había abierto la puerta y claro, el resto de la iglesia se cierra esto, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir la puerta? ¿Cómo van a entrar los gentiles a ser parte de la iglesia? No. Y estos dos miembros de la iglesia de puertas abiertas van a convencer a los demás, ¿no? Y incluso Pedro tiene después una visión, tiene una experiencia antes. Y entonces ellos cuentan, versículo 9, capítulo 15, versículo 9, hablando de Dios. El versículo 8 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros.
Y en el versículo 9 aparece esa palabra, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Una iglesia sin prejuicios. Una iglesia de puertas abiertas en donde todos pueden entrar. Una iglesia que ha entendido la diversidad. Que ha entendido la diversidad. Es decir, el pasaje de Apocalipsis habla que en el cielo va a haber gente de toda lengua, pueblo y nación. Gente de todas partes, grandes y chicos, hombres y mujeres, todos. Por eso una iglesia que se llama de puertas abiertas es una iglesia que entiende la diversidad. Dios nos ha llamado a todos. Y si a usted le parece extraño lo que yo digo, es una bendición que le parezca extraño. Porque hay iglesias de profesionales. Gustavo me contaba de su experiencia cuando viajó a Colombia de iglesias que tienen niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2. Y según tu nivel, tu educación, entonces hay iglesias de profesionales, de gente analfabeta, de gente que son obreros, y vas por la Argentina y descubrí que hay iglesias que son exclusivas de bolivianos, iglesias grandes, pero solo bolivianos, iglesias grandes, pero solo rusos o descendientes de ellos. Y decís, ¿qué pasa con él? No han entendido la diversidad, ¿no? Y de repente alguien llega acá a la iglesia y dice, como lo escuchamos, ustedes aman a los locos, qué bueno. Y cuando se refiere a los locos habla de los chicos que han pasado por las drogas, ¿no? Y se extrañan de que ustedes amen a los locos. Y eso es una bendición. Porque hay iglesias que no aman a los locos. Porque hay iglesias tan cerradas en sus puertas que no dejan entrar a ninguno de ellos. Porque alguno amenaza con irse si entra aquel. Pero si uno mira el logo de la iglesia, ve que alguien me decía justamente antes de empezar y miraba el logo, recién me doy cuenta que es una puerta el logo. Ahí tenés los dos redonditos, son picaporte. ¿Alguno no lo entendió que es una puerta de 2 hojas? Pero si estás acostumbrado a los logos te das cuenta enseguida que son 2 hojas que no están plenamente abiertas. ¿Cuál es la situación ahí? Se están abriendo. Por eso una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que se está abriendo. Y que no deja de abrirse hasta que sea plenamente abierta como la que vimos en el cielo, la Nueva Jerusalén, siempre abierta. Porque aunque tenemos un amor especial para los locos, para los chicos que han caído en las drogas, ¿qué tal para las chicas? ¿No se drogan? ¿Qué tal cuando hablemos de un grupo dedicado a quienes practican la prostitución? Se abre la puerta. ¿Qué tal con los que han abusado de menores? ¿Tienen lugar en la iglesia? Y a veces nuestro corazón se cierra y se entreabre y se vuelve a cerrar. ¿Qué tal con los homosexuales? ¿Tendremos un grupo que se encargue? He descubierto que hay más de 50 formas de decir las nuevas relaciones sexuales que hay. O los sexos, como se nombran hoy, ¿no? Cuando antes creíamos que era hombre y mujer nomás. Pero hay tanta variedad para expresarlo que hay más de 50 palabras para decir las diferencias. ¿Quién se va a animar a abrir la puerta? Es decir, tenemos que seguir intentando dejar entrar a Dios para que se abra nuestro corazón, para alcanzar a aquellos que nadie más alcanza. Incluso para alcanzar a aquellos para los que nuestro corazón se cierra. ¿Quién le va a abrir el corazón y quién le va a dar lugar? Dice la palabra, fuérzalos a entrar. Haz un lugar para que entren. Acomódalos en alguna parte para que de verdad entendamos la diversidad. En Apocalipsis capítulo 4 Jesús lo llama a Juan y le dice, sube acá y te mostraré. Entender la diversidad es cambiar la perspectiva, mirar como Dios mira. Dios nos eligió a todos. Y cuando Juan sube al cielo y ve las perspectivas, ve esos seres vivientes, dice, yo pensaba que éramos todos humanos y esas cosas, diversidad. 4 seres vivientes tenían como ojos por todos lados, por los brazos, por el cuerpo. Dice, ¿qué es eso? Y Dios lo creó, diversidad. Porque Dios nos ha hecho distintos, pero nos ha dado, como dice acá, un mismo espíritu. Estamos estudiando los Salmos. Digo estamos porque gracias a Dios, como soy jefe, me escapé del trabajo. No,
Tuve la oportunidad de trabajar antes y salir, pero fíjate en el Salmo, en el último de los Salmos, y pude estar en las clases con Mario. Dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Quizás sea el resumen de todas las canciones que hay adentro, ¿no? En mi trabajo había un muchacho, ya no está más, que le decían Pipiolo, y él se autodenominaba cantante, compositor, ¿no? Poeta. Y una vez cantó una canción para el frigorífico ahí en una cena que habían hecho y empezó para los muchachos de mantenimiento en la canción, en el chamamé que le estaba cantando, ¿no? Para los muchachos de la fábrica, para los muchachos del deposte, para los muchachos de la limpieza. Y yo le dije, ¿por qué no dijiste para todos mis compañeros? ¿No era más fácil? Pero claro, siempre él me explicó algo que es real. Siempre hay peleas entre secciones, ¿viste? Y este no ayuda al otro y el otro lo culpó a la otra porque son de la otra sección, porque son de la mañana, porque son de la tarde. Y él lo que quería significar es que aunque somos diferentes y hacemos trabajos diferentes, somos el mismo frigorífico. Y me mató. ¿Y por qué no pusiste todo lo que respira, alabe a Jehová? Pero ahí en el Salmo 150 dice, alabe al son de bocina, alabe con salterio y arpa, alabe con pandero y danza. Ahora imagínate una persona que está haciendo todo esto. Uno. Es el hombre orquesta, ¿no? Tiene una trompeta, tiene un bombo, está hablando de diversidad de dones, como habla en Corintios, ¿no? Dios ha dado una diversidad de dones, de talentos, pero es el mismo Espíritu. Y cuando uno lee el Salmo 148, descubre la bendición de Dios cayendo desde los cielos y hablando de la diversidad, de toda la diversidad, no solo de personas, y de todo lo que Él ha hecho, de donde se desprende la alabanza. Dice el Salmo 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle desde las alturas. Este es el cielo de los cielos, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos. Está descendiendo la bendición, míralo. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos, el segundo cielo y el primero. Y las aguas que están debajo de los cielos, las nubes, sigue bajando. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo eternamente para siempre. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, ahí entramos algunos de nosotros. Y todos los abismos, porque cuando algo desciende del cielo, ¿dónde es más probable que dé primero, en la tierra o en el agua? Si viene un meteorito, ¿qué les parece? En el agua, porque hay más agua que tierra. Entonces viene la bendición de Dios y cae sobre el agua. El fuego, el granizo, la nieve, el vapor, sube otra vez el viento, levanta la bendición, ejecuta la palabra. Habla también de los ángeles. Y otra vez empieza a descender los montes, todos los collados, ahí vienen las copas de los árboles, las bestias y todo animal, reptil y volátil. Y cuando habla de las personas, otra vez eleva a los reyes, los príncipes, los jueces, los jóvenes, las chicas, los ancianos y los niños. Diversidad. Alguno dijo, el anciano tenía que estar antes, no, pero el anciano está encorvado, imagínate. Y entonces quedó el joven, la chica, el anciano doblado y el niño, todos. Diversidad. Hay iglesias que son solo de jóvenes. Vas a la iglesia y son todos jóvenes. Hay iglesias que son todas las personas que están en la iglesia son ancianos. De 70, de 80, de 90. Y vos decís, ¿qué pasa acá? Hay iglesias que son todos niños. Qué bendición, es una iglesia con diversidad. Marcelo de la Llave decía, una iglesia es un lugar donde va la familia. Es la mejor identificación, ¿no? Un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, los chicos, los jóvenes y los chicos. Diversidad. Tenemos que entender desde la perspectiva de Dios que Dios nos ha llamado a entender la diversidad. Él los quiere a todos. Y como el logo de la iglesia, tenemos que aprender a ir abriéndonos a la diversidad. Claro, nos cuesta.
Pero el corazón de Dios y su intención es que al final del tiempo nunca las puertas se cierren. Nunca tengamos un prejuicio, un cartel para ponerle a las personas y dejarlas afuera. Si alguien hubiera hablado de Rahab, si le hubieran preguntado a un judío o a un sacerdote si Rahab podía entrar y ser parte de las tribus de Dios, hubieran dicho que no, es una prostituta. Sin embargo, en la lista de la genealogía del Hijo de Dios aparece Rahab, la ramera. Como diciendo, mira vos, la que había sido prostituta, elegida para integrar la rama del más santo de los santos, porque Dios ama la diversidad. Amén. Es una iglesia sin prejuicio porque entiende la elección. Romanos 11:28 habla de que los judíos y el pueblo de Israel eran enemigos para la iglesia, pero amados por la elección. Dios los eligió. Por eso cuando vemos una persona que ha sido llamada por Dios, debemos entender que Dios los ha elegido. Y entonces él explica a Pablo que la elección de Israel y su defección, o sea, el de ser desobedientes, permitió o abrió la puerta a todos nosotros. Es decir, son amados porque por ellos viene la palabra y por ellos viene el Señor. Y aunque en ese momento eran los que perseguían a la iglesia, ellos les dicen, amén, porque son elegidos. Tenemos que entender que todos nosotros somos elegidos y cada persona ha sido elegida no solo para ser salvo, sino para salvar. Porque ¿quién va a alcanzar a un alcohólico sino alguien que ha sido alcohólico? Como decía David el domingo pasado, ¿quién puede entender a un adicto sino otro adicto? Y él entendía que uno pasara y tuviera miedo y no supiera qué decir, pero dice, Dios me eligió a mí para hablarles. Entonces debemos entender que Dios te eligió a vos para alcanzar a alguien que ha pasado cosas como vos. Dios no solo te eligió para disfrutar de la salvación, sino para salvar a alguien. Quien ha pasado problemas familiares puede alcanzar a gente así. Quien ha pasado problemas económicos y quiebra puede entender a otro y hablarle. ¿Ves? No sé tu historia, pero Dios te ha elegido para salvar a otro. Tenemos que entender la diversidad porque Dios nos ha elegido. Una iglesia sin prejuicios es una iglesia con fraternidad. Dice Romanos 12, amaos con amor fraternal, prefiriéndoos unos a otros. ¿Quién es el preferido? El otro, vos. ¿Quién es el preferido? El otro, el otro. Está hablando de que todos los que llegan a la iglesia, se les abre la puerta como en una familia. A veces en la familia uno no elige los hermanos. Uno preferiría una iglesia de amigos, donde uno va eligiendo la persona que le cae bien, pero Dios dice, es una familia, querido. Y nació esa persona ahí, y nació en la iglesia, y ahora es tu hermano. Pero yo no me llevo bien, no es mi amigo, no hay química, ¿viste? No sé qué quiere decir. Pero Dios dice, es tu hermano, es tu hermana. Y entonces dice, con amor fraternal, somos una familia, deja el amiguismo, somos familia. Y han nacido de Dios y del mismo espíritu, no le pongamos trabas ni prejuicios. Estos hermanos tuvieron que convencer y a duras penas la iglesia primitiva no abrió del todo porque dejó algunas trabitas, pero todavía en este tiempo nosotros tenemos trabas y tenemos personas a las que hasta en nuestra bronca o disensión, divisiones, no queremos ni que se salven. Pero Dios nos ha llamado y ha llamado a todos para salvar a todos. Así que si el primero es todos por uno, este es todos para todos. Todos para todos. Una iglesia sin prejuicios. Y por último, una iglesia con privilegios. Hechos capítulo 16. Escucho las hojas y los que no escucho porque tienen un celular. Hechos capítulo 16. Está aquella gran historia de Pablo y Silas. Dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Esa palabra oían es de buena gana. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, sacó su espada y se iba a matar. Pero Pablo exclamó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios nos ha dado un privilegio. Una iglesia de puertas abiertas es con privilegios, y uno de los privilegios es las ganancias. Dice en el libro de Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Y si Dios nos ha dado a nosotros la tarea de ganar las almas. Miren, la Biblia habla de que los ángeles, ¿sabe? La palabra ángeles significa mensajeros. Ellos fueron creados para dar mensajes. Eso es un mensajero. Ahora, ellos pueden compartir cualquier clase de mensaje, pero el mensaje de los mensajes, el mejor mensaje de todo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, el mensaje que te hace parte de la naturaleza divina, el mensaje que te lleva de la tierra al cielo, no lo pueden compartir. ¿Y sabés lo que es para un profesional del mensaje no poder compartir el mensaje? ¿Sabés de las miles de formas variadas que lo hubieran hecho y la ansiedad que tienen? Ellos anhelan mirar estas cosas. Tienen una fijación por el sacrificio divino, pero los ángeles se mueren por contar lo que nosotros vivimos callando. Porque este privilegio Dios se lo ha dado al hombre, ganar las almas. Un ángel le habló a Cornelio diciéndole dónde encontrar el mensajero, pero no le dijo el mensaje. Otro ángel habló al mensajero diciéndole dónde encontrar el perdido, pero el ángel no habló el mensaje. El privilegio siempre será nuestro, ganar las almas. Él nos ha dado el privilegio de las ganancias, por eso tenemos que trabajar en abrirle las puertas a otras personas y hacerlos entrar. 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ves? Él siente que tiene el privilegio de ganar las almas. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganarlos. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Estaba hablando de personas tímidas, y él iba, se acercaba y se hacía el tímido también. Porque si vos vas y lo apabullás con cosas, la persona se cierra más. Y entonces él se sentaba al lado y esperaba que el otro hablara o dijera algo. A todos me he hecho de todos para que de alguna manera salve a algunos. Ganancias. El privilegio de las ganancias. Y por esto, esa ganancia. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Sabe qué entendía Pablo en esta palabra? Que no solo tenía que predicar el Evangelio, sino ser el Evangelio. Ser parte del mensaje. Su idea, su trabajo, su ambición por ganar a las personas era acercarse de tal manera, de hacerse como la persona, para alcanzarlo. Porque el Evangelio, porque la esencia del Evangelio, el Dios glorioso de las alturas, el santo, el verdadero, se ha despojado para alcanzarte a vos, para alcanzarme a mí. Y entonces, lejos de los prejuicios y de los pensamientos, él se va despojando y dice: yo no estoy sujeto a la ley, pero voy a ser como sujeto a la ley para poder alcanzar a estas personas. Y a este que está lejos, y al que está cercano, y al tímido, y al extrovertido, para que de alguna manera gane a algunos. ¿Cuál es mi galardón? Ser parte del Evangelio. Por la que las personas no solo van a escuchar lo que decís, ellos te están viendo lo que vivís. Y están leyendo tus actitudes y tus formas. Y si hablas del Evangelio, tenés que vivir el Evangelio. Entonces dice: lo mejor para mí es ser parte del mensaje. Ganancias. Heridas. 1 Pedro, capítulo 4, habla de las heridas. Ahí en el libro de los Hechos también, cuando fueron castigados Juan y Pedro, salieron gozosos por ser dignos de padecer afrenta por el nombre
de Jesús. En 1 Pedro capítulo 4 dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que sobrevino, como si pasara alguna cosa extraña, sino gozaos porque son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está diciendo, si sufrís por ser cristiano, gozate porque vas a recibir una recompensa en aquel día en donde todos los que sufrieron y padecieron van a recibir el premio de las heridas. Y entonces cuando Juan y Pedro tienen aquel gusto de padecer por la causa, salen gozosos, como los mártires de la fe, como aquellos que quisieran ofrecer más de una vida por el Señor si la tuvieran, porque entendieron que padecer por ser justo tenía recompensa. Y eso es otro de los significados, ¿no? De cuando uno padece injustamente. Porque si uno padece por robar, está bien, por matar, está bien, pero si uno padece por la justicia, por hacer lo bueno, es parte de las heridas. Pablo escribe en otra carta diciendo, participando de los sufrimientos que todavía le faltan a Jesús. Y uno dice, ¿qué le falta a Jesús? ¿No padeció todo en la cruz? Sí, padeció todo en la cruz por salvarnos, pero ahora no está mirando y sufre al verte sufrir. Pablo entendió esto cuando perseguía a la iglesia para matar y se le aparece Jesús en el camino y le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mismo Jesucristo estaba sintiendo el dolor de la persecución. Esos padecimientos son los que te toca padecer todavía. ¿O crees que Él no sufre cuando sufre alguno? Dice Pablo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le defrauda? Y yo no me indigno. Y entonces dice, llorad con los que lloran. Todavía falta un sufrimiento y ese es un privilegio, el padecer por causa de Cristo. En 1 Corintios 16:9 dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son mis adversarios. Y uno dice, se le abrió la puerta para el evangelio, para la oportunidad, para predicar el evangelio y dice, tengo muchos en contra, está buenísimo. Porque van a venir muchas heridas y el privilegio de padecer por causa de Cristo. Y cuando lo apedrearon en Listra, los hermanos se reúnen para orar y él se levanta y entra otra vez en Listra. Como diciendo, acá hay una piedra que no me pegó, muchachos, tírenla bien. Porque entendía que padecer por causa de Cristo ahora una iglesia de puertas abiertas es así, ¿no? Pero a veces con pequeñas cosas nos volvemos atrás y no entendemos el privilegio de padecer por causa de Cristo. Y la último privilegio es la inscripción. Apocalipsis capítulo 3 es la iglesia con la que empezamos. El privilegio de la inscripción. Esta es la iglesia en la que se le había abierto la puerta y dice así en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Te gustaría tener un tatuaje? ¿Viste que la Biblia dice no te pongas símbolos? ¿Sabe que los héroes de la antigüedad ofrecían sus victorias a sus dioses? Y cuando llegaban al templo se hacía una inscripción en honor al general que había tenido la victoria y se escribían las columnas. Acá tenemos dos, ¿viste? Después se va a hacer una pared, no va a estar más. Así que escribí tu nombre ahora. Y se escribían las columnas del templo. Cuando uno llegaba a adorar a ese Dios, veía inscripciones de nombre de personas que habían ofrecido su victoria a ese Dios y ahí estaba su nombre. Entonces Dios, para que no te sientas menos, dice al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence? Dice en Juan, el que ha vencido al maligno. Porque estamos celebrando la Argentina, la independencia de aquel imperialismo, pero nosotros hemos sido libertados del que tenía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Y entonces dice que como victoria va a escribir tu nombre en las columnas de la Nueva Jerusalén. Y claro, uno se muere de envidia cuando lee el Evangelio ahí en las cartas del Apocalipsis. Juan dice los muros, está hablando de los cimientos del muro,
tiene los 12 nombres de los apóstoles, escritos en piedras preciosísimas. Y cuando uno mira las puertas que son perlas, dice, ahí están escritos los nombres de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, las tribus de Israel. Y dice, qué espectacular. Pero entrando en la intimidad del lugar más santo, en una columna en el templo, tu nombre, el que venció, la inscripción. Pero quizás todavía te falta hacer lo más importante, y es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, en la inscripción, el privilegio de la inscripción. Dice Apocalipsis 21, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Y para entrar a esta ciudad, tu nombre tiene que estar escrito. Y la manera de que esto sea posible es que le abras el corazón a Dios. Que abras tu corazón a Dios. Porque esa es la primera de las cosas que les dije, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que ha abierto las puertas a Dios. Por eso en esta noche eso es lo primero que tenés que hacer. Mientras recordamos las cosas que hemos aprendido, es una iglesia sin pausa, todos por uno. Es una iglesia sin prejuicios, todos para todos. Y es una iglesia con privilegios, uno por todos. Y ese uno por todos es el mismo Jesús. ¿Sabés que las personas que estaban presas ahí en la cárcel donde estaba Pablo y se cayeron las cadenas, siguieron ahí? Ni se dieron cuenta que eran libres. ¿Sabés que cuando se declara la independencia en Tucumán, muchas de las personas del país, la mayoría en el país, no sabía leer ni escribir? Y que las cartas y los mensajes tardaron el más rápido 9 días. Es decir, la noticia de la independencia tardó 9 días en llegar a Buenos Aires. Y quizás esa sea tu experiencia. Cristo nos ha liberado hace más de 2000 años. Pero quizás la noticia llegue hoy. Y hasta que no llega la carta, uno no es libre. Porque no puede sumar su firma o no puede dejar que su nombre sea escrito hasta que no abre su corazón. Esta es tu oportunidad. Abrí tu corazón a la libertad que Dios te ofrece. Decile, Dios, decile así, vamos a orar, cerrá tus ojos. Decile, Dios, yo sé que moriste en la cruz por mis pecados para hacerme libre. Abro las puertas de mi corazón. Quiero que Dios entre ahí. Quiero que me salves y escribas mi nombre en el libro de la vida. Oh Dios, sálvame. Decile así. Decile así a Dios, sálvame. Y quiebra, puede entender a otro y hablarle. ¿Ves? No sé tu historia, pero Dios te ha elegido para salvar a otro. Tenemos que entender la diversidad porque Dios nos ha elegido. Una iglesia sin prejuicios es una iglesia con fraternidad. Dice Romanos 12, amaos con amor fraternal, prefiriéndoos unos a otros. ¿Quién es el preferido? El otro, vos. ¿Quién es el preferido? El otro. El otro. Está hablando de que todos los que llegan a la iglesia, se les abre la puerta como en una familia. A veces en la familia uno no elige los hermanos. Uno preferiría una iglesia de amigos, donde uno va eligiendo la persona que le cae bien, pero Dios dice, es una familia, querido. Y nació esa persona ahí, y nació en la iglesia, y ahora es tu hermano. Pero yo no me llevo bien, no es mi amigo, no hay química, ¿viste? No sé qué quiere decir. Pero Dios dice, es tu hermano, es tu hermana. Y entonces dice, con amor fraternal, somos una familia, deja el amiguismo, somos familia. Y han nacido de Dios y del mismo espíritu, no le pongamos trabas ni prejuicios. Estos hermanos tuvieron que convencer y a duras penas
la iglesia primitiva no abrió del todo porque dejó algunas trabitas, pero todavía en este tiempo nosotros tenemos trabas y tenemos personas a las que hasta en nuestra bronca o disensión, divisiones, no queremos ni que se salven, pero Dios nos ha llamado y ha llamado a todos para salvar a todos. Así que si el primero es todos por uno, este es todos para todos, todos para todos. Una iglesia sin prejuicios. Y por último, una iglesia con privilegios. Hechos capítulo 16. Escucho las hojas y los que no escucho porque tienen un celular. Hechos capítulo 16. Está aquella gran historia de Pablo y Silas. Dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Esa palabra oían es de buena gana. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, sacó su espada y se iba a matar. Pero Pablo exclamó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está diciendo, si sufrís por ser cristiano, gozate porque vas a recibir una recompensa en aquel día en donde todos los que sufrieron y padecieron van a recibir el premio de las heridas. Y entonces cuando Juan y Pedro tienen aquel gusto de padecer por la causa, salen gozosos, como los mártires de la fe. Como aquellos que quisieran ofrecer más de una vida por el Señor si la tuvieran, porque entendieron que padecer por ser justo tenía recompensa. Y ese es otro de los significados, ¿no? De cuando uno padece injustamente. Porque si uno padece por robar, está bien, por matar, está bien, pero si uno padece por la justicia, por hacer lo bueno, es parte de las heridas. Pablo escribe en otra carta diciendo, participando de los sufrimientos que todavía le faltan a Jesús. Y uno dice, ¿qué le falta a Jesús? ¿No padeció todo en la cruz? Sí, padeció todo en la cruz por salvarnos, pero ahora no está mirando y sufre al verte sufrir. Pablo entendió esto cuando perseguía a la iglesia para matar y se le aparece Jesús en el camino y le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mismo Jesucristo estaba sintiendo el dolor de la persecución. Esos padecimientos son los que te toca padecer todavía. ¿O crees que Él no sufre cuando sufre alguno? Dice Pablo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le defrauda? Y yo no me indigno. Y entonces dice, llorad con los que lloran. Todavía falta un sufrimiento y ese es un privilegio, el padecer por causa de Cristo. En 1 Corintios 16:9 dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son mis adversarios. Y uno dice, se le abrió la puerta para el evangelio, para la oportunidad, para predicar el evangelio y dice, tengo muchos en contra, está buenísimo. Porque van a venir muchas heridas y el privilegio de padecer por causa de Cristo. Y cuando lo apedrearon en Listra, los hermanos se reúnen para orar y él se levanta y entra otra vez en Listra. Como diciendo, acá hay una piedra que no me pegó, muchachos, tírenla bien. Porque entendía que padecer por causa de Cristo ahora una iglesia de puertas abiertas es así, ¿no? Pero a veces con pequeñas cosas nos volvemos atrás y no entendemos el privilegio de padecer por causa de Cristo. Y la último privilegio es la inscripción. Apocalipsis capítulo 3, es la iglesia con la que empezamos. El privilegio de la inscripción. Esta es la iglesia en la que se le había abierto la puerta. Pero claro, siempre, él me explicó algo que es real. Siempre hay peleas entre secciones, ¿viste? Y este no ayuda al otro y el otro lo culpó a la otra porque son de la otra sección, porque son de la mañana, porque son de la tarde. Y él lo que quería significar es que aunque somos diferentes y hacemos trabajos diferentes, somos el mismo frigorífico. Y me mató.
¿Y por qué no pusiste todo lo que respira alabe a Jehová? Pero ahí en el Salmo 150 dice, alabe al son de bocina, alabe con salterio y arpa, alabe con pandero y danza. Ahora imagínate una persona que está haciendo todo esto. Uno, es el hombre orquesta, ¿no? Tiene una trompeta, tiene un bombo, está hablando de diversidad de dones, como habla en Corintios, ¿no? Dios ha dado una diversidad de dones, de talentos, pero es el mismo Espíritu. Y cuando uno lee el Salmo 148, descubre la bendición de Dios cayendo desde los cielos y hablando de la diversidad, de toda la diversidad, no solo de personas, y de todo lo que Él ha hecho, de donde se desprende la alabanza. Dice el Salmo 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle desde las alturas. Este es el cielo de los cielos, alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros sus ejércitos. Está descendiendo la bendición. Míralo. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle los cielos de los cielos, el segundo cielo y el primero. Y las aguas que están debajo de los cielos, las nubes, sigue bajando. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo eternamente para siempre. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, ahí entramos algunos de nosotros, y todos los abismos. Porque cuando algo desciende del cielo, ¿dónde es más probable que dé primero, en la tierra o en el agua? Si viene un meteorito, ¿qué les parece? En el agua, porque hay más agua que tierra. Entonces viene la bendición de Dios y cae sobre el agua. El fuego, el granizo, la nieve, el vapor, sube otra vez el viento, levanta la bendición, ejecuta la palabra. Habla también de los ángeles. Y otra vez empieza a descender los montes, todos los collados, ahí vienen las copas de los árboles, las bestias y todo animal, reptil y volátil. Y cuando habla de las personas, otra vez eleva a los reyes, los príncipes, los jueces, los jóvenes, las chicas, los ancianos y los niños. Diversidad. Alguno dijo, el anciano tenía que estar antes. No, pero el anciano está encorvado, imagínate. Y entonces quedó el joven, la chica, el anciano doblado y el niño, todos. Diversidad. Alumna de la Nueva Jerusalén. Y claro, uno se muere de envidia cuando lee el Evangelio ahí en las cartas del Apocalipsis. Juan dice los muros, está hablando de los cimientos del muro, tienen los 12 nombres de los apóstoles, escritos en piedras preciosísimas. Y cuando uno mira las puertas que son perlas, dice ahí están escritos los nombres de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, las tribus de Israel. Y dice, qué espectacular. Pero entrando en la intimidad del lugar más santo, en una columna en el templo, tu nombre, el que venció, la inscripción. Pero quizás todavía te falta hacer lo más importante, y es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, en la inscripción, el privilegio de la inscripción. Dice Apocalipsis 21, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Y para entrar a esta ciudad, tu nombre tiene que estar escrito. Y la manera de que esto sea posible es que le abras el corazón a Dios. Que abras tu corazón a Dios. Porque esa es la primera de las cosas que les dije, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que ha abierto las puertas a Dios. Por eso en esta noche eso es lo primero que tenés que hacer. Mientras recordamos las cosas que hemos aprendido, es una iglesia sin pausa, todos por uno. Es una iglesia sin prejuicios, todos para todos. Y es una iglesia con privilegios, uno por todos. Y ese uno por todos es el mismo Jesús. ¿Sabés que las personas que estaban presas ahí en la cárcel donde estaba Pablo y se cayeron las cadenas, siguieron ahí? Ni se dieron cuenta que eran libres. ¿Sabés que cuando se declara la independencia en Tucumán, muchas de las personas del país, la mayoría en el país, no sabía leer ni escribir? Y que las cartas y los mensajes
tardaron el más rápido 9 días. Es decir, la noticia de la independencia tardó 9 días en llegar a Buenos Aires. Y quizás esa sea tu experiencia. Cristo nos ha liberado hace más de 2000 años. Pero quizás la noticia llegue hoy. Y hasta que no llega la carta, uno no es libre. Porque no puede sumar su firma o no puede dejar que su nombre sea escrito hasta que no abre su corazón. Esta es tu oportunidad. Abrí tu corazón a la libertad que Dios te ofrece para matar. Y se le aparece Jesús en el camino y le dice: ¿quién eres tú? Y Jesús responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mismo Jesucristo estaba sintiendo el dolor de la persecución. Esos padecimientos son los que te toca padecer todavía. ¿O crees que Él no sufre cuando sufre alguno? Dice Pablo: ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le defrauda? Y yo no me indigno. Y entonces dice: llorad con los que lloran. Todavía falta un sufrimiento, y ese es un privilegio, el padecer por causa de Cristo. En 1 Corintios 16:9 dice: se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son mis adversarios. Y uno dice: se le abrió la puerta para el Evangelio, para la oportunidad, para predicar el Evangelio, y dice: tengo muchos en contra. ¡Está buenísimo! Porque van a venir muchas heridas y el privilegio de padecer por causa de Cristo. Y cuando lo apedrearon en Listra, los hermanos se reúnen para orar y él se levanta y entra otra vez en Listra. Como diciendo: acá hay una piedra que no me pegó, muchachos, tírenla bien. Porque entendía que padecer por causa de Cristo ahora una iglesia de puertas abiertas es así, ¿no? Pero a veces con pequeñas cosas nos volvemos atrás y no entendemos el privilegio de padecer por causa de Cristo. Y la último privilegio es la inscripción. Apocalipsis capítulo 3 es la iglesia con la que empezamos. El privilegio de la inscripción. Esta es la iglesia a la que se le había abierto la puerta. Y dice así en el versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Te gustaría tener un tatuaje? ¿Viste que la Biblia dice: no te pongas símbolos? ¿Sabe que los héroes de la antigüedad ofrecían sus victorias a sus dioses? Y cuando llegaban al templo se hacía una inscripción en honor al general que había tenido la victoria y se escribían las columnas. Acá tenemos dos, ¿viste? Después se va a hacer una pared, no va a estar más. Así que escribí tu nombre ahora. Y se escribían las columnas del templo. Cuando uno llegaba a adorar a ese Dios, veía inscripciones de nombre de personas que habían ofrecido su victoria a ese Dios, y ahí estaba su nombre. Entonces Dios, para que no te sientas menos, dice: al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence? Dice en Juan: el que ha vencido al maligno. Porque estamos celebrando la Argentina, la independencia normal. Pero saben, hay iglesias en donde no se predica el Evangelio, donde se ha cambiado la predicación del Evangelio por otras cuestiones, ¿no? Y en donde se anima a las personas con una psicología tan positiva, en donde nunca se nombra el pecado. Hay iglesias no muy lejos de acá, en donde está prohibido hablar de pecado o confrontar a las personas con su pecado. No, no es la manera. Pero una iglesia que de puertas abiertas es una iglesia sin pausa para bendecir, para predicar el Evangelio. Y aunque fueron azotados Juan y Pedro, dicen: no podemos dejar de decir, dejen de decir o los matamos. Y ellos: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una iglesia que no tiene pausas para predicar el Evangelio. Hay iglesias donde han llamado a predicadores, a evangelistas, porque querían recuperar la esencia del Evangelio, que era el mensaje de Dios. Nos hemos ido en historias y en fábulas y nos hemos alejado de la cruz en nuestros mensajes. Y han tenido que llamar a alguien para hacerlos volver a las raíces. Es una iglesia donde no se puede dejar de predicar el Evangelio. Y qué bueno que esta iglesia es así, ¿no?
Porque si yo no predicara el Evangelio, alguien se levantaría y terminaría predicando, o alguno de ustedes tomaría a la persona que llegó y le hablaría antes que se vaya, para que no se vaya sin Jesús. Esa es la idea. Una iglesia de puertas abiertas no puede dejar de hablar del Señor. Jesucristo era así. Jesucristo era una persona que alentaba con la oración, Él estaba todo el tiempo orando por ellos. Pedro, Satanás te pidió, pero yo he orado. Muchachos, vayan en la barca a través del lago, pero yo voy al monte a orar por ustedes. Jesucristo era una persona sin pausa para bendecir, por eso lo odiaban los fariseos. Porque cuando llegaba el día sábado, que era la pausa, cuando no había que hacer nada, Jesús predicaba. Porque no hay horarios para bendecir. ¿Ven? No se puede parar. Y entonces los de la sinagoga decían, si quieren ser sanados, tienen 6 días. Vengan en esos 6 días y serán sanados. Pero no vengan el sábado. Y Jesús los sanaba el sábado porque la necesidad era un sábado. Había alguien enfermo y lo sanaba. Él no tenía pausa y decía, mi padre trabaja y yo trabajo. Cuando mi esposa la fue convocada para ser secretaria, ¿no es cierto, Elisa? Le dijeron, tu horario va a ser de 16 a 20. Y entonces Silvia, la esposa de Hernán, cuando escuchó eso dijo, ja. ¿Te van a llamar a la mañana? ¿Te van a llamar a la noche? ¿Te van a llamar de madrugada? ¿Te van a llamar? Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia con las puertas abiertas para que los miembros salgan de la iglesia. De hecho, la palabra eclesia, el origen en el griego, significa los llamados afuera. Es una iglesia cuyos miembros salen, ¿no? Y van a los hospitales, y van a la calle, y van a otras partes, como ahora están predicando en La Paz, y salen a San Vicente, y viajan, y salen. Es una iglesia que sale. Claro, en el latín, cuando lo toman los católicos y pasa al latín, significa los adoradores del templo, los que están adentro. Y entonces a veces cambiamos el concepto y llegamos a pensar todos que era la iglesia los que estábamos adentro, pero es la iglesia los que salen. Así que cuando salimos somos más iglesia que nunca cuando predicamos el Evangelio. Agustín leía un pasaje de Crónicas. Agustín, ¿dónde estás? ¿Se fue? Crónicas, capítulo 2:5. Y él decía que cuando la gloria de Dios llegó al templo, se había inaugurado el templo, venía la gloria de Dios en una nube, era tal la gloria de Dios adentro que ¿qué pasó? Los sacerdotes no podían entrar. Es decir, que la evidencia de que Dios está en una iglesia son los sacerdotes que salen. Una iglesia que sale a alcanzar las personas es la evidencia de que Dios está adentro. Porque cuando Dios y la presencia de Dios está adentro, no podés quedarte. No podés quedarte con esa bendición. Tenés que salir y contar a otros a dónde está la riqueza. Y la tercera idea de una iglesia de puertas abiertas es una iglesia abierta, como decía al principio el muchacho, ¿no? A todos, a que todos entren, a que toda clase de personas entren. Yo quiero mirar en esta noche en 3 pasajes donde hay puertas abiertas en el libro de los Hechos y usarlo como una ilustración para tomar algunos principios de qué más significaría una iglesia de puertas abiertas. Pero si te vas con estos 3 conceptos, yo estoy feliz, ¿no? Un corazón abierto a Dios, un corazón que sale, tiene las puertas abiertas para salir y alcanzar a otros, y un corazón abierto para que todos entren. Y si tenés esto en claro, yo ya estoy feliz. Pero la Vere quiere que yo siga y... Bueno, en primer lugar, Hechos capítulo 12, versículo 5, desde el versículo 5 está la historia en donde Pedro es encarcelado. Y aquí está nuestra primera ilustración de puertas que se abren. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que una iglesia de puertas abiertas es una iglesia sin pausas. Sin pausas. Y dice así, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Es decir, si no se puede hacer en el salón, lo hacemos en otra parte. Siempre tenés que tener un segundo lugar y no suspender las reuniones. Hiciste un programa, estuviste orando y
te falló el lugar, no podés usarlo porque la iglesia está lleno de barro acá y llovió, tenés que tener una segunda alternativa. A esta iglesia no se paró porque no tenía templo, se fueron a una casa y ahí se juntaron. Razones climatológicas. Llovió mucho, no lo hacemos. Buscá una segunda alternativa. Hacía frío, no lo hacemos. El ángel le dijo a Pedro, abrigate, querido. Ahí en ese relato. Y le hizo poner, él pensaba, esto es una visión, pero el ángel le dijo, abrigate, viejo, afuera hace frío. Y cuando él salió a la calle, que la puerta se abre por sí misma, ahí aparece la primera vez la palabra automática que nosotros usamos. Fue la primera puerta automática del mundo, aunque muchos otros habían ingeniado, los griegos y romanos habían ingeniado puertas automáticas, técnicamente automáticas. Esta fue la primera que en realidad se abrió por sí misma. Y cuando sale a la calle descubre que hace frío, que es realidad, pero que la iglesia está reunida. ¿Qué puede ser que una excusa, ¿no? Que no estén todos? Dice la Biblia ahí en el relato en Hechos que había muchos, no estaban todos. Pero que no estén todos no significa que paremos. Tenemos que seguir adelante. Yo doy gracias por esta iglesia, ¿no? Por personas con tanta dinámica, ¿no? Lo escuchás hablar a Lautaro y decir, ¿qué tiene? Hay 10 motores, ¿no? Alguien dijo que tenía el corazón de un anciano, es mentira. Tiene 10 corazones. La suma de 10 corazones normales. Porque mientras existan personas como él, no parará la obra. Como Chiche Pray, como Gustavo, como David. Es una máquina. Qué bueno que Dios ha puesto a esas personas, porque aunque no estaban todos, había alguien que decía, no podemos dejar de orar. Incluso cuando Pedro tocó el timbre para que nadie quería dejar de orar. Y estaba la respuesta. Pero ninguno quería dejar de orar. Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que no tiene pausas, que no hace pausas. ¿Amén? ¿Alguien se durmió? Hechos capítulo 14 es una iglesia sin prejuicios. Hechos capítulo 14, ahí hay otra puerta abierta. Hechos capítulo 14 dice versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para cumplir la obra que habían cumplido. En otra parte, siempre tenés que tener un segundo lugar y no suspender las reuniones. Hiciste un programa, estuviste orando y te falló el lugar, no podés usarlo porque la iglesia está lleno de barro acá y llovió. Tenés que tener una segunda alternativa. A esta iglesia no se paró porque no tenía templo, se fueron a una casa y ahí se juntaron. Razones climatológicas. Llovió mucho, no lo hacemos. Buscá una segunda alternativa. Hacía frío, no lo hacemos. El ángel le dijo a Pedro, abrigate, querido. Ahí en ese relato. Y le hizo poner, él pensaba, esto es una visión, pero el ángel le dijo, abrigate, viejo, afuera hace frío. Y cuando él salió a la calle, que la puerta se abre por sí misma, ahí aparece la primera vez la palabra automática que nosotros usamos. Fue la primera puerta automática del mundo, aunque muchos otros habían ingeniado, los griegos y romanos habían ingeniado puertas automáticas, técnicamente automáticas. Esta fue la primera que en realidad se abrió por sí misma. Y cuando sale a la calle descubre que hace frío, que es realidad, pero que la iglesia está reunida. ¿Qué puede ser que una excusa, ¿no? Que no estén todos? Dice la Biblia ahí en el relato en Hechos que había muchos, no estaban todos. Pero que no estén todos no significa que paremos. Tenemos que seguir adelante. Yo doy gracias por esta iglesia, ¿no? Por personas con tanta dinámica, ¿no? Lo escuchás hablar a Lautaro y decir, ¿qué tiene? Hay 10 motores, ¿no? Alguien dijo que tenía el corazón de un anciano, es mentira. Tiene 10 corazones. La suma de 10 corazones normales. Porque mientras existan personas como él, no parará la obra. Como Chiche Pray, como Gustavo, como David. Es una máquina. Qué bueno que Dios ha puesto a esas personas, porque aunque no estaban todos, había alguien que decía, no podemos dejar de orar.
Incluso cuando Pedro tocó el timbre para que nadie quería dejar de orar. Y estaba la respuesta. Pero ninguno quería dejar de orar. Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que no tiene pausas, que no hace pausas. ¿Amén? ¿Alguien se durmió? Hechos capítulo 14 es una iglesia sin prejuicios. Hechos capítulo 14, ahí hay otra puerta abierta. Hechos capítulo 14 dice versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para cumplir la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, la Biblia dice no te pongas símbolos. ¿Sabe que los héroes de la antigüedad ofrecían sus victorias a sus dioses? Y cuando llegaban al templo se hacía una inscripción en honor al general que había tenido la victoria y se escribían las columnas. Acá tenemos dos, ¿viste? Después se va a hacer una pared, no va a estar más. Así que escribí tu nombre ahora. Y se escribían las columnas del templo. Cuando uno llegaba a adorar a ese Dios, veía inscripciones de nombre de personas que habían ofrecido su victoria a ese Dios y ahí estaba su nombre. Entonces Dios, para que no te sientas menos, dice al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence? Dice en Juan, el que ha vencido al maligno. Porque estamos celebrando la Argentina, la independencia de aquel imperialismo, pero nosotros hemos sido libertados del que tenía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Y entonces dice que como victoria va a escribir tu nombre en las columnas de la Nueva Jerusalén. Y claro, uno se muere de envidia cuando lee el Evangelio ahí en las cartas del Apocalipsis. Juan dice los muros, está hablando de los cimientos del muro, tienen los 12 nombres de los apóstoles, escritos en piedras preciosísimas. Y cuando uno mira las puertas que son perlas, dice ahí están escritos los nombres de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, las tribus de Israel. Y dice, qué espectacular. Pero entrando en la intimidad del lugar más santo, en una columna en el templo, tu nombre, el que venció, la inscripción. Pero quizás todavía te falta hacer lo más importante, y es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, en la inscripción, el privilegio de la inscripción. Dice Apocalipsis 21, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Y para entrar a esta ciudad, tu nombre tiene que estar escrito. Y la manera de que esto sea posible es que le abras el corazón a Dios. Que abras tu corazón a Dios. Porque esa es la primera de las cosas que les dije, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que ha abierto las puertas a Dios. Por eso en esta noche eso es lo primero que tenés que hacer. Mientras recordamos las cosas que hemos aprendido, es una iglesia sin pausa, todos por uno. Es una iglesia sin prejuicios, todos para todos. Y es una iglesia con privilegios, uno por todos. Y ese uno por todos es el mismo Jesús. ¿Sabés que las personas que recuperé y quería mostrarles eso y pensar de alguna manera en qué significa una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Justamente esta semana un muchacho me preguntaron qué es una iglesia de puertas abiertas y bueno, y él no sabía qué decir. Y dijo, bueno, es una iglesia donde va uno vestido como quiera, ¿no? Y esa fue su interpretación de una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Mientras vaya vestido y no desnudo, ¿no es cierto? Te puede venir como quiera. Y bueno, está bien, y es una interpretación, y quizás muchos de ustedes tienen una idea de qué es lo que queremos significar cuando uno habla de una iglesia de puertas abiertas. Yo en principio cuando me preguntan digo que en sí significa 3 cosas. Es una iglesia de puertas abiertas para que Dios entre, y es la primera razón, ¿no? Para que Dios entre, y uno decía, pero lo lógico que Dios está dentro, ¿no? Pero a veces hay iglesias en donde Dios no está. Y entonces una iglesia o son personas con una apertura para que Dios entre, para que Dios se mueva, para que Dios haga cambios, para que Dios movilice las personas.
Una iglesia en donde Dios está, como dicen la iglesia de Corintios, le habla Pablo, es una iglesia donde hay amor. Y entonces si uno se fija, encontrará que a veces uno puede reemplazar ese Dios con otras cosas, con música, con shows, con tecnología, y no a Dios, ¿no? Fíjate, vamos a mirar un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3 y habla de una iglesia de puertas abiertas. Es la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3. Y desde el versículo 7, y esta es una carta que Jesucristo escribe, o escribe Juan, dictada directamente por Jesús. Y entonces dice así el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia de puertas abiertas. Y es una iglesia en donde Dios está. Porque claro, cuando uno sigue el relato y ve la iglesia de la Odisea, es una iglesia en donde Dios ha quedado afuera. Es decir, una iglesia que tiene de todo, que es rica, que es hermosa, que es grande, que tiene el mejor sonido, las mejores butacas, pero no tiene a Dios. Y en esa iglesia de la Odisea es donde aparece Jesús a la puerta, versículo 20, estoy a la puerta y llamo. ¿Ves? Hay una iglesia en donde no está Dios. Por eso la primera apertura o una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que se ha abierto a Dios. Porque a veces nos quedamos con el tradicionalismo, las volátil, y cuando habla de las personas otra vez se eleva a los reyes, los príncipes, los jueces, los jóvenes, las chicas, los ancianos y los niños. Diversidad. Alguno dijo, el anciano tenía que estar antes. No, pero el anciano está encorvado, imagínate. Y entonces quedó el joven, la chica, el anciano doblado y el niño, todos. Diversidad. Hay iglesias que son solo de jóvenes. Vas a la iglesia y son todos jóvenes. Hay iglesias que son todas las personas que están en la iglesia son ancianos. De 70, de 80, de 90. Y vos decís, ¿qué pasa acá? Hay iglesias que son todos niños. Qué bendición, es una iglesia con diversidad. Marcelo de la Llave decía, una iglesia es un lugar donde va la familia. Es la mejor identificación, ¿no? Un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, los chicos, los jóvenes y los chicos. Diversidad. Tenemos que entender desde la perspectiva de Dios que Dios nos ha llamado a entender la diversidad. Él los quiere a todos. Y como el logo de la iglesia, tenemos que aprender a ir abriéndonos a la diversidad. Claro, nos cuesta, pero el corazón de Dios y su intención es que al final del tiempo nunca las puertas se cierren. Nunca tengamos un prejuicio, un cartel para ponerle a las personas y dejarlas afuera. Si alguien hubiera hablado de Rahab, si le hubieran preguntado a un judío o a un sacerdote si Rahab podía entrar y ser parte de las tribus de Dios, hubieran dicho que no, es una prostituta. Sin embargo, en la lista de la genealogía del Hijo de Dios aparece Rahab, la ramera. Como diciendo, mirá vos, la que había sido prostituta, elegida para integrar la rama del más santo de los santos, porque Dios ama la diversidad. Amén. Es una iglesia sin prejuicio porque entiende la elección. Romanos 11:28 habla de que los judíos y el pueblo de Israel eran enemigos para la iglesia, pero amados por la elección. Dios los eligió. Por eso cuando vemos una persona que ha sido llamada por Dios, debemos entender que Dios los ha elegido. Y entonces él explica a Pablo que la elección de Israel y su defección, o sea, el de ser desobedientes, permitió o abrió la puerta a todos nosotros. Es decir, son amados porque por ellos viene la palabra y por ellos viene el Señor. Y aunque en ese momento eran los que perseguían a la iglesia, ellos les dicen, amén, porque son elegidos.